Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Amén, amén. En Hebreos 10. Aleluya. Ahí vamos a meditar en esta mañana. Amén. Por algunos minutos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 10. Aleluya. Amén. Amén. Mientras usted lo busca, esperamos con paciencia. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Alabado sea Dios. Amén. Hebreos 10. Vamos a leer desde el verso 1 Amén. en adelante. Amén. Amén. Del capítulo 10. Sí, Padre. Creo que vamos a leer hasta el verso 18. Amén. 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 Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Para poner un fundamento a lo que vamos Amén. a ver en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesucristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, Amén. no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amén. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más ya más conciencia de pecado. Amén. Amén. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Aleluya. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amén. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Amén. como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Amén. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Amén. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Amén. hecha una vez para siempre. Amén. Gloria. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Pero Cristo, habiendo Amén. ofrecido una vez para siempre Gloria. un solo sacrificio Gloria a por los Dios. pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. He aquí, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones Amén. y en sus mentes las escribiré. Añade, Amén. y nunca más me acordaré de sus Gloria a Dios. pecados y Gloria. transgresiones. Amén. Gloria a Dios. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Maravilloso. Que Dios nos ayude, hermano. Sí, Amén. Señor. Amén. Que Dios añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Amén. Amén. Oremos un segundo. Amén. Padre, Amén. te damos gracias por tu palabra leída. Es Gloria. maravilloso poder Amén. ver el plan de redención Amén. desenvuelto ante nuestros ojos, Sí, Padre mío, y ver cuán perfecta es tu obra, Amén. cuán perfecta es tu palabra, Sí, Señor, Padre. como tú, Padre mío, Sí, Señor. nos abres el entendimiento para poder captar, Amén. Señor mío, Te amo, esta Padre. escritura tan Bendito tremenda, eres, Señor. Oh Dios, gracias porque Señor. esos holocaustos y esos sacrificios Así cesaron. es. Señor, porque no podían hacer perfectos Amén. a los que se acercaban a ellos. Sí, Padre. Padre, pero gracias porque una vez para siempre tú Aleluya. viniste y te Amén. humanaste y te ofreciste Amén. voluntariamente, Bendito Padre, sea Dios. para ser el Cordero perfecto, Amén. Señor, y así morir por nosotros. Amén. Amén. Una vez para siempre. Amén. Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias. Gracias por Amén. esa sangre derramada. Amén. Amén. Que nos lava, que nos limpia, Gloria. que nos hace aceptos ante tu presencia. Aleluya. Padre Celestial, y nunca más te acuerdas de nuestra Maravilloso. conversión. Amén. Oh, eso es tremendo, Gloria a Señor. Dios. Muchas gracias, Padre. Amén. Muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra. En el Amén. nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Sentarse. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Es tremendo, hermano, ver este cuadro. Amén. Sí. Tan maravilloso, tan Amén. perfecto, tan, Sí, va. tan tremendo. Vamos a tomar algunas citas, amén. Para, Amén. este tema, la ley como una sombra. Amén. 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 La ley como una sombra. O sea, era necesaria la ley. Amén. Amén. No podía venir, no puede
puede haber un positivo si no hay un negativo. Amén. No puede haber, no existe. Amén. No existe un positivo si primero no está el negativo. Amén, Señor. Entonces primero tenía que estar la sombra primero. Y Amén. Dios tenía que manifestarse a través de la sombra. Amén. La sombra es el tipo de lo original. Amén. El tipo de lo original. Así es. Y lo que tenía que venir para nosotros. Amén. Amén. Para nosotros. Lo perfecto tenía que ser hecho manifiesto. Amén. Amén. Por ejemplo, dice, el Espíritu de Cristo estuvo en cada profeta. Amén. En cada uno de ellos, en cada ministerio profético, estuvo una parte del Espíritu de Cristo. Amén. Pero el profeta dice que finalmente el Espíritu de Cristo tenía que hallar un cuerpo donde pudiera reposar eternamente. Oye, Dios. Amén. Amén. Tenía que haber un cuerpo para que el Espíritu de Cristo reposara definitivamente Amén. y no pasar de cuerpo en cuerpo, Amén. ¿ves? De ministerio en ministerio. Porque cesó el ministerio de Noé, se traspasó a otro profeta y así sucesivamente. Terminaba ese ministerio y se pasaba a otro. ¿Me entiendes? El Espíritu Amén. de Cristo, así de esa forma, él iba trabajando. Amén. Pero era Cristo, Amén. era la sombra. Entonces lo que estaban anunciando ellos era lo perfecto. Amén. Cada profeta, como vidente, él pudo Sí, Señor. él pudo proyectarse al futuro y ver, hermano, lo perfecto. Amén. Amén. Por eso que ellos anhelaron vivir este día. Amén. Amén. Sí, Señor. Ellos anhelaron vivir este día porque vieron lo perfecto. Ellos sabían que lo que ellos hacían no era perfecto, sino que era una parte de lo que Dios tenía preparado para hacer en el tiempo del fin. Amén. Y esto era lo que nosotros estamos viendo ahora. Amén. El desenvolvimiento de la palabra. Amén. ¿Ve? La apertura de la palabra. Amén. ¿Ve? La apertura. Sí, Ahora, amén. por ejemplo, Daniel vio el misterio, pero él murió con el secreto. Amén. ¿Ve? Entonces, solamente Daniel lo vio. Más adelante vemos a Juan, que él vio el misterio. Él vio el misterio desenvuelto, Amén. pero él murió con eso. Amén. ¿Ve? Porque tenía que venir lo perfecto. Amén. 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 Si no venía lo perfecto, no podía desenvolverse el misterio para la generación que estaba predestinada. Amén. Que en este caso que somos nosotros. Amén. ¿Ve? La generación predestinada para ver los sellos abiertos somos nosotros. Gloria a Dios. ¿Ve? La perfección no era para ellos, la perfección era para nosotros. Amén. Amén. ¿Ve? Por eso que Pablo en el capítulo 11 de Hebreos, él muestra a los mártires. Amén. Y cómo ellos padecieron, dice, taparon boca de leones, Gloria. apagaron fuego impetuoso, Bendito. Amén. ¿cierto? Ellos vivieron errantes, Amén. pobres, perseguidos, sufriendo Amén. en la sombra. Amén. 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 ¿Ves? En la sombra, no teniendo lo perfecto. Amén. Oh, Señor. Y murieron no teniendo lo perfecto. O sea, Amén. murieron no alcanzando lo prometido. Amén. Sí, Porque Señor. no era para ellos, ¿eh? Amén. Porque ellos estaban en la sombra. Ahora, gracias a Dios, Sí, Señor. que a nosotros no nos tocó vivir en la sombra, Amén. sino que nos tocó vivir en lo perfecto. Amén. Sí, ¿Ves? Señor. Porque este es lo perfecto, este mensaje es lo perfecto. Amén. Amén. Ellos no tenían un mensaje que los perfeccionara. ¿Ves? No tenían un mensaje que los perfeccionara. Ellos hablaban lo que Dios les decía que hablaran. Amén. Amén. Mira lo que dice el profeta. Amén. Todo lo que la ley fue, dice, él fue la sombra de Jesucristo. Amén. Amén. La ley reflejó a Cristo, pero en parte. Amén. Amén. Ahora, tenía que venir el sacrificio de un toro, de un macho cabrío, Amén. ¿cierto? De un animal perfecto, Amén. y traerlo al sacerdote, y el sacerdote tenía que sacrificar ese animal, ¿cierto? Para beneficio del pecador que lo traía. Amén. Amén. ¿Ve? Para beneficio del pecador que lo traía. Pero como decíamos unos cultos atrás, ese sacerdote no se estaba compadeciendo del pecado de ese Amén. pecador. Correcto. Amén. No se estaba compadeciendo. Él solamente estaba cumpliendo con un rito. Amén. Amén. ¿Ve? Él cumplía con un rito, él cumplía con una obligación sacerdotal. Amén. Eso es lo que él estaba haciendo, cumpliendo una obligación sacerdotal, porque él era un sacerdote. Amén. Entonces él tenía que tomar el sacrificio, presentárselo a Dios porque él era el indicado. Amén. Y el pecador que traía el sacrificio se iba con una conciencia limpia, pero con el mismo pecado. Amén. Oh, Correcto. Señor. Amén. ¿Ve? Porque esa sangre literal no lo podía hacer libre a él. Amén.
Amén. Amén. No lo podía redimir, no le podía redimir el alma. Oh, vale. Solamente le daba una conciencia tranquila. Amén. Y él se iba con una conciencia tranquila de que esa sangre fue derramada por él. Amén. De un macho cabrío, de un toro, qué sé yo. Amén. Pero se iba con el mismo deseo de pecar. Oh, Amén. vale. Entonces tenía que volver, ¿cierto?, a traer otro animal y presentárselo al sacerdote para que de nuevo él lo ofreciera en favor de ese pecador. Sí, amén. Amén. Pero ese pecador nuevamente se iba con el mismo deseo de pecar. Oh, ¿Por Señor. qué razón? Porque la sangre literal, la sangre que se estaba derramando de ese animal, no podía volver al animal. Amén. Amén. ¿Ve? Amén. Porque ese animal no tiene alma. ¿Ve? Entonces cuando la sangre se derramaba y el animal moría y se Gloria a acababa. Dios. ¿Ve? Amén. Pero se necesitaba una sangre especial. Amén. Padre. ¿Ve? Se necesitaba una sangre verdadera. Amén. Una sangre que podía quitar la mancha del pecado original. Amén. Amén. Y esa sangre la tenía que derramar solamente nuestro pariente redentor. Amén. Aleluya. Y ese pariente redentor se llama Jesucristo. Amén. Y él podía derramar esa sangre. Amén. ¿Ve? Por eso acá lo que leímos dice, sacrificios y ofrenda por el pecado no quisiste. ¿Ve? No te agradaron. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Ve? Más me preparaste cuerpo. Amén. ¿Ve? Es decir, el cuerpo de Cristo vino siendo preparado desde allá Amén. Amén. Gloria, amén. para llegar a un estado perfecto. Amén. Amén. Gloria a ¿Ve? Dios. Y cuando Él llega a un estado perfecto, entonces ahora Él está en óptimas condiciones para ser sacrificado. Amén. Amén. Por eso que era la sombra, ¿ves? La sombra no podía ser perfecto a este cordero, Amén. Amén. ni tampoco podía ser perfecto a los profetas, Amén, Señor. ¿ves? Ni tampoco podía ser perfecto al pecador que traía el sacrificio, Amén. porque era la sombra. Amén. ¿Ve? Amén. Ahora mire, porque en Él está la perfección, Amén. Sí, Señor. no en la sombra, no en los tipos, no en los machos cabríos, no en los toros engordados. No, en Él está la perfección. Amén. Amén. Gloria. Él es el perfecto. Amén. Amén. Santo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, Gracias, Señor. si había una partecita de Cristo en un profeta, esa partecita no lo hacía perfecto. Amén. No lo hacía perfecto. Ahora, ese buey o ese toro o ese cordero que estaba siendo inmolado era un tipo de Cristo. Amén. Sí, Sí, amén. va. La sombra. Entonces, como era la sombra, como era un tipo, no podía perfeccionar al pecador. Amén. ¿Y qué pasó al final? Dios se hastió. Amén. Sí. Amén. ¿Ve? Dios se hastió. ¿Por qué se hastió Dios? Dios se hastió porque era una rutina. Amén. O sea, esto llegó a convertirse en una rutina. Total, traigo un animal, lo sacrifica el sacerdote y yo soy limpio y me voy. Y sigo pecando. Y sigue adulterando y sigue haciendo... Sí, Señor. Entonces todo ese pecado empezó a ser acumulado. Dice, y llegó ese olor de pecado a las Sí, narices Señor. de Dios. Sí, Señor. ¿Ve? Porque ya el pecador él no estaba arrepentido. O sea, él no venía, sino que él venía solamente por cumplir Correcto. un mandamiento. Amén. Amén. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese pecador de allá de la sombra y este pecador de acá de Gloria lo a perfecto? Dios. Hay una diferencia Amén. entre el cielo y la tierra, Amén. entre ese pecador y nosotros. Amén. Señor. ¿Ve? Porque nosotros no vimos al cordero siendo sacrificado. No estuvimos ahí cuando presencialmente cuando él estaba siendo sacrificado, pero lo creemos Amén. Sí, y lo aceptamos por fe. Amén. Sí, ¿Ve? va. Aceptamos por fe el sacrificio de Cristo. Amén. Y yo creo que ese sacrificio me puede hacer perfecto. Amén. ¿Ve? Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Tiene Dios. No, Amén. no el de allá, no ese, porque Dios no podía mirar a través de la sangre literal de un animal. Amén. No podía. Amén. ¿Ve? Porque esa sangre moría y se acababa. Sí, Dios no amén. podía mirar a Amén. través de esa sangre. Solamente Él miraba el cumplimiento de la palabra, ¿cierto? Encomendada al sacerdote. Amén. Eso estaba mirando Dios. Dios miraba al pecador, ahí viene de nuevo, y ya en el cordero, y ahí está el sacerdote, y lo degolla, y se va el pecador, pero sigue el mismo pecado. Oh, Sí, va. Señor. Y así, hermano, por generaciones y generaciones. Amén. El mismo tema, o sea, los mismos sacrificios, los mismos holocaustos, los mismos animales engordados, los mismos corderos sacrificados. Entonces, ¿qué dice el Señor acá?
Gloria. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Es decir, el pecador seguía siendo pecador. Amén. Usted sigue siendo pecador, yo sigo siendo pecador. Pero con la diferencia que hay una sangre que me hizo perfecto a mí. Amén. ¿Ve? Amén. Entonces, Dios, ahora sí, Gracias. ahora Señor. sí, Él puede mirar a través de esa sangre. Gracias, Amén. Señor. El hermano Graham dice, Dios no te ve a ti. Amén. Él cuando mira hacia abajo no ve a Gabriel Monsalve, no ve a Manuel Jorquera. Él cuando mira hacia abajo, Él ve el sacrificio. Amén. Él ve al Cordero. Amén. Él ve la sangre que Él creó, esa Amén. sangre que fue una creación de Dios. Amén. Y a través de esa sangre Él me ve a mí y me ve limpio. Amén. Me ve perfecto. Gracias, Rey. Esa es la diferencia. Amén. En cambio allá no. Dios no podía. Dios siempre tenía que mirar al pecador y mirar esa sangre y mirar al pecador y mirar al pecador por años y años y años y años y generaciones hasta que Dios se aburrió. Amén. Amén. Se hastió de esas cosas. Se hastió de esos rituales. Porque Dios no ama los rituales. Dios ama lo perfecto. Amén. Amén. Porque Él es perfecto. Amén. Y Él sabía que en cualquier momento la perfección se haría presente. Amén. Porque estaba profetizado. Sí, amén. ¿Ve? Los profetas profetizaron del Mesías. Amén. Aleluya. Cada profeta profetizó del Mesías. Porque cada profeta tuvo una parte del Mesías. Tuvo una parte de la deidad en ellos. Amén. Había una partecita Señor. pequeñita de la deidad de Cristo en ellos. Entonces por eso ellos podían hablar. Amén. Podían profetizar. Ellos podían tener los ojos de Dios y como videntes transportarse al futuro y ver una novia. Amén. Siendo ataviada y siendo vestida y siendo lavada Amén. por la sangre de Cristo, Amén. siendo perfecta. Ellos Amén. pudieron ver el sacrificio Amén. perfecto. Amén. 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 Ellos vieron lo perfecto, vieron la perfección, te vieron a ti aquí adorando a Dios. Amén. Como profetas ellos lo vieron porque ellos Amén. eran videntes, Amén. tenían una parte de Cristo en ellos. Gracias, Por eso podían Gracias, verlo. Dios mío. Y por eso se gozaron y desearon ver este día. Amén. Desearon vivir en este día, Amén. pero no era para ellos. No. El privilegio era para nosotros. Amén. El privilegio era para una novia elegida, Amén. predestinada Sí. para este tiempo. Amén. Amén. Para ser rociada con la sangre de Cristo. Amén. Bendito. Amén. Aleluya. Oh. Bendito sea Dios. Amén. Esa es la diferencia, ¿ves? Por eso dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Amén. ¿Ves? Ya no las quería yo. Dios no quería, ya no quiero más toros engordados, ya no quiero más corderos, ya no quiero más esto, ya no quiero. No, ahora me preparaste cuerpo. Aleluya. ¿Ves? Amén. Entonces, cuando Él vino y descendió de la gloria, porque Él descendió de la gloria, Amén. Él dejó su trono de gloria. Sí, Lo amén. dejó, lo Amén. dejó. Amén. Gloria. Y Él vino a humanarse. Amén. Hermano, Él vino a meterse en el vientre de una mujer virgen. Amén. Y Él mismo creó una célula de sangre. Entonces, por las venas de Cristo no corría sangre judía ni sangre gentil. Amén. Amén. Gloria. Era una sangre especial. Amén. Bendito. Era la sangre del pariente redentor. Amén. Que vino aquí a la Así tierra es, a así tomar es. forma de cuerpo, Amén, Señor. hecho semejante a los hombres. Amén. Alabado Amén. sea Amén. Dios, Entonces amén. Él se metió en el vientre, le hizo sombra a María Amén. y creó una célula de sangre y comenzó a desarrollarse en el vientre de María. Amén. 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 Y después tuvo que nacer como un bebé Amén. y criarse como un niño cualquiera. Sí, Señor. Y nacer como un niño cualquiera. Amén. Y correr y jugar y todo eso. Amén. Hermano, pero después de 30 años, Él vino a cumplir el ministerio. Amén. Gloria. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya estaba preparado. Amén. Amén. ¿Se da cuenta, no? Señor. El cuerpo ya estaba preparado. Por eso dice, más me preparaste cuerpo. Amén. 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 Me preparaste cuerpo. O sea, el cuerpo lo preparó Dios. Amén. Gloria. Amén. Amén. Hermano, no nació por gestación. Dice, el que es nacido de la carne, carne es. El que Amén. nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Nosotros somos nacidos de la carne. Amén. ¿Cierto? Por conducto de papá y mamá. Pero este ser no. Amén. Amén. Este ser fue sobrenatural. Amén. Por eso que cuando él tenía 12 años podía sorprender a los sabios. Aleluya. Amén. Podía sorprender a los que estaban en eminencia. Amén. ¿Cierto? Con sus preguntas y sus respuestas. Amén. Amén. En un culto de preguntas y respuestas, hermano, él estaba haciendo ahí, hermano, sorprendiendo a los grandes, a los sabios. Sí, va. Nadie, hermano, a la edad de 12 años podía hablar como él. Correcto.
Amén. Porque era un ser sobrenatural. Amén. Y lo sobrenatural estaba en él, deidad estaba en él. Amén. Hermano, toda la gloria del cielo estaba ahí en él. Amén. Deidad estaba en él. Amén. Entonces la sangre que había en él, dentro de él, era una sangre creada. Amén. ¿Ve? Amén. Por eso dice, más me preparaste cuerpo. Amén. Me preparaste cuerpo. O sea, el cuerpo lo preparó Dios. Amén. Señor. Amén. Amén. Señor. Es igual como ese pez que preparó Dios para que se tragara al predicador. Sí, Amén. Amén. Ese pez lo preparó Dios. Amén. Amén. Para que tuviera la capacidad de tragarse a un predicador. Sí, Amén. Señor. ¿Cierto? Cualquier pez no iba a hacerlo. Porque un pez cualquiera común y corriente se lo come. Amén. Se come a ese hombre y se lo traga y se lo devora y se acabó. Pero este pez no se lo comió, se lo tragó. Amén. ¿Se da cuenta? Porque lo preparó Dios. Amén. Estaba ordenado por Dios. Dios le dio la orden al pez. Ahí vino uno bajando, chácatelo. Amén. Amén. Y ahí el pez fue y se lo tragó y se lo metió adentro del vientre, pero no se lo comió, no lo masticó, no lo trituró. Ve, si hubiese sido un pez común y corriente que Dios no hubiera preparado, se come el predicador. Amén. Lo hace pedazo y qué sé yo. Amén. Pero este pez no, este pez lo preparó Dios. Amén. Fue un pez preparado por Dios. Dios lo preparó. Amén. Para que se comiera el predicador, para que se lo tragara y lo albergara en el vientre Amén. y lo vomitara en las orillas de la playa Soberano Dios. de Nínive. Amén. Gloria. Amén. Amén. Porque así es el plan de Dios. ¿Ven? Amén. Ahora bien, nosotros fuimos preparados por Dios. Amén. Amén. Tu cuerpo lo preparó Dios. Amén. Tú naciste por el conducto de papá y mamá. Amén. Por el matrimonio de tu papá y tu mamá naciste tú. Amén. Pero con una predestinación. Amén. Amén. De un cuerpo que está dentro de ti. Amén. Que no lo creó el hombre. No lo creó la ciencia. No lo creó nadie. Lo creó Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué podemos hablar estas cosas? ¿Y por qué podemos Gracias, captar estas Padre. cosas? Gracias, Porque los Padre. preparó Dios. Amén. Amén. Dios puso dentro de nosotros un germen de vida. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Y ese germen de vida está dentro de nosotros Amén. para poder captar los designios de Dios. Amén. Y poder decir amén a lo que Dios nos quiere Eso decir. es. Lo podemos captar hoy día, lo podemos captar mañana y Amén. todo el tiempo de nuestra peregrinación Aleluya. podemos captar los designios de Dios. Amén. Porque el germen de Dios lo preparó Dios. Amén. No somos nacidos de carne, de sangre ni voluntad de varón, Amén. sino de Dios. Amén. Así que alabado sea el Señor, hermano. Amén. Amén. Más me preparaste cuerpo. ¿Ves? Amén, amén, amén. El cuerpo lo preparó Dios. Gloria. Hermano, era un cuerpo especial. Era un hombre diferente. Amén. Era un hombre capacitado y dotado Aleluya. con todos los atributos que podía tener un hombre especial. Amén. Él no se enojaba fácilmente. Amén. Amén. Él era un hombre lleno de amor. Amén. Él no abrió su boca cuando fue al matadero. Sí, Señor. Hermano, él no discutió por querer discutir. Era un hombre especial. Amén. Por eso que las multitudes lo seguían Amén. y querían oírlo. ¿Ve? Sí, Porque por sus labios proferían palabras especiales Aleluya. que le hacían bien a ellos. Amén. Ellos se sentían estimulados. Amén. Por eso ellos podían estar 3 días sin comer y sin beber, Aleluya. escuchándolo a él. Amén. ¿Por qué? Porque algo sucedía cuando él les hablaba. Amén. Algo pasaba en sus vidas, algo pasaba en su interior Amén. cuando él le hablaba la palabra. Amén. Algo estaba sucediendo en ellos. Amén. Hermano, un avivamiento estaba surgiendo dentro de sus vidas. Amén. Por eso ellos lo escuchaban. El profeta dice, no hay nadie en el mundo que no haya oído a Jesús que nuevamente lo quiera volver a oír. Aleluya. Padre. Nadie, Amén. nadie, no hay nadie en el mundo que alguna vez oyó a Jesús y luego no quiera volver a oírlo de nuevo. Amén. No hay nadie, hermano. Todo aquel que lo oyó de verdad quería volver a oírlo otra vez. Amén. Amén. Por eso que las sinagogas de los grandes religiosos se estaban vaciando. Amén. Y ellos estaban nerviosos, estaban preocupados porque la gente se le estaba yendo. ¿Y a dónde se le iba? Entonces los alguaciles dijeron, nunca hemos oído hablar a hombre así. Amén. Santo, santo. Ellos fueron comisionados, los alguaciles fueron comisionados para ir a buscar a Jesús y traérselo a los sacerdotes. Amén. 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 Entonces ellos le dieron dinero y dijeron, vayan y traigan a ese hombre. Ustedes saben dónde encontrarlo. Y los alguaciles fueron al culto donde Jesús estaba predicando. Y cuando ellos llegaron al culto, fueron atrapados. Se le acabó el deseo de ir a... Venimos, no, quedaron así. Amén. Quedaron así, hermano, escuchando a ese hombre, Amén. oyendo a ese hombre. Gloria a Dios. Las palabras tan sabias, las palabras tan cargadas de amor. Oye, palabras especiales que él hablaba. Y ellos se sentían bien y quedaron ahí atónitos, hermano, y no cumplieron su objetivo. Amén. Y cuando terminó el culto se fueron ante los sacerdotes sin Jesús.
Aleluya. Amén. Que no le ordenamos que lo fueran a traer. Sí, pero que nunca hemos oído a hombre hablar como él. Amén. No lo íbamos a traer, no. Amén. ¿Ven? Al Señor. No los trajeron quizás presencialmente, pero en sus corazones los traían. Amén. Bendito sea Dios. Amén, amén, amén. ¿Ve usted? Porque ese cuerpo fue preparado por Dios. Amén. Amén. Bendito, amén. Gracias, ¿Eh? Señor. Preparado por Dios. Aleluya. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Más me preparaste cuerpo. Ahora, al venir él y humanarse, él no estaba exento de problemas. Amén. No, porque era un hombre común y como nosotros, pero con un cuerpo especial. Amén. Amén. Él era especial, Sí. un cuerpo preparado por Dios. Amén, Señor. Entonces él no estaba exento de hambre, no estaba exento de frío, Sí, Amén, Señor. Señor. no estaba exento de tener amigos, Amén. no estaba exento de tener una casa digna donde vivir, no estaba exento de tener una cama donde dormir. La necesitaba. Amén. Necesitaba un hogar donde vivir. Amén. Él no tenía dos túnicas, tenía una sola. Él no tenía muchos amigos, tenía a Lázaro, Marta y María, que eran sus amigos íntimos. Amén. Y él, cuando llegaba a Betania, llegaba a la casa de ellos. Amén. ¿Ve? Entonces, él necesita un hogar. Necesitó un hogar. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Que ese cuerpo estaba adaptado para todo. Amén. Gloria. Amén, amén. Dios lo hizo así, de tal manera, lo hizo a tal perfección, lo preparó a tal perfección, a tal grado de perfección, que él podía soportar la inclemencia del frío. Amén. Él podía soportar el calor del día. Él podía estar 40 días y 40 noches sin comer. Cuerpo preparado por Dios. Amén. Gloria. Amén. Porque él sería el Amén. sacrificio perfecto. Amén. Que haría perfecto una vez para siempre al que se acercaba a él. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Entonces no tiene que volver a morir. Aleluya. Amén. No tiene que volver a ser sacrificado. Ya fue sacrificado. Amén. Ya fue muerto. Así va. Ya derramó su sangre. Amén. Ahora yo soy perfecto a través de ese sacrificio. Amén. Y no tengo necesidad de traer todos los días un sacrificio al Señor. No, porque ya hubo uno que fue muerto por mí. Amén. Gloria. Amén, amén, Gloria. amén. Bendito sea Dios, hermano. Amén. Amén. Así va, bendito. Aleluya. Amén. Ahora, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste. Está bastiado. Ya no quería más porque los mismos pecados, los mismos pecados, los mismos pecados, los mismos pecados, las mismas transgresiones, las mismas... No, ya no quería más. Hermano, no quería más Dios con eso. Y sacrificio y ofrenda, y sacrificio y ofrenda, y sacrificio y ofrenda. Hermano, estaba estipulado que eso tenía que cesar. Amén. Amén. Esos sacrificios tenían que cesar. Amén, Señor. No tenían que seguir más. Dios ya no quería más eso. Entonces, ¿qué hizo él? Él mismo desciende ahora, él. Amén. Amén. Porque previo a eso, previo a descender, él envió a Gabriel Amén. Amén. para encontrarse con Oh, María. sí. Sí, Señor. Así va. Sí, Señor. Y cuando se encuentra con María, la saluda. Sí, Señor. Salve bienaventurada. Amén. Amén. ¿Ve? Bendita eres Amén. Amén. entre todas las mujeres. Amén. Saludo, Sí, amén. ¿Qué salutación es esta? Dijo ella. Aleluya. Estaba sorprendida, no Amén. podía captar qué salutación era. Entonces el ángel dialoga con ella y le dice, mira esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto también. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Amén. 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 No le importó el reproche, Amén. que la aborrecieran, que le apedrearan, que le dieran un mal nombre al hijo que iban a hacer de su vientre, no importa. Ella dijo, hágase con tu sierva. ¿Por qué? Porque ese cuerpo de María lo preparó Dios. Amén. Amén, amén. ¿Ves? Amén. Lo preparó Dios, Sí, hermano, amén. cuando la voz salió a través de Isaías. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Cuando Isaías se paró y dijo, una virgen concebirá, Isaías no sabía que iban a pasar 700 años de que la profecía viajara. Amén. Aleluya. Amén. No era para el tiempo de Isaías. Una virgen concebirá. No era para el tiempo de Isaías. Pero la profecía salió. Amén. Cuando la palabra sale, Correcto. hermano, Sí, Señor. la palabra tiene que llegar a su Sí, fiel Señor. cumplimiento. Amén. Porque es de Dios. Amén. Gloria. Es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Amén. Tiene que cumplirse, Sí, hermano. Padre. Amén, amén, amén. ¿Por qué usted cree que estamos envueltos en tantas situaciones en el mundo? Porque Dios lo dijo. Amén, Diosito. Amén.
Dios profetizó y predijo a través de grandes hombres, profetas, que esto iba a acontecer. Amén. Sí, amén. ¿Y esto qué me dice a mí? ¿Qué me habla esto a mí? Que estamos Sí, Señor. cerca, Sí, como decía Señor. nuestro hermano aquí, Sí, de irnos Señor. a casa. Amén. ¿Ves? Es glorioso. Que Dios nos ayude. ¿no? Amén. Señor. Entonces Dios preparó el cuerpo Gloria a Dios. de María. ¿Para qué? Para Señor. cargar al bebé 9 meses Amén. en su vientre. Aleluya. Dios preparó ese cuerpo. Sí, amén. Amén. Por eso que ella no se negó. Amén. Por eso que ella no dudó. Amén. No claudicó. Amén. No discutió con el ángel. Aleluya. Porque el cuerpo estaba preparado por Amén. Dios. Amén. Por eso que tú no discutes. Amén. No pleiteas. No razonas la palabra. No, Señor. Porque ese germen de vida lo preparó Dios Amén. antes de la fundación del mundo Amén. para ponerlo dentro de ti. Amén. Antes que tú nacieras, antes que nacieras, hermano. Cáptelo, antes que nacieras, Amén. ya estaba en tu vientre dentro de ti el germen de vida. Amén. Estaba ya dentro de ti. Amén. Lo creo. Para desarrollarse en el tiempo Amén. oportuno. Para venir a vida en el tiempo señalado por Dios. Amén. Por eso que tú puedes creer la palabra. Gracias, Señor. No razonarla, hermano, aunque no la entiendas, para nada, no importa. Sé que es de Dios. Amén. La acepto en mi corazón, la digo por fe. Amén. La creo por fe. Amén. Bendito. Amén. Por eso María no discutió, ¿ves? No discutió con el ángel. Bueno, ángel, pero ¿cómo si yo no soy casado? No, hágase con tu sierva conforme a tu Amén. palabra. Y se acabó y nada más. Amén. No le dio más vuelta a la cosa. Gloria. Amén. Y cuando ella dijo esas palabras, ¡pum! Se metió Amén. en el vientre. Hermano, él estaba esperando solamente que ella dijera eso. Porque si ella dijera, no, es que aquí, es que allá, entonces no era ella. Amén. ¿Ves? Entonces se equivocó el ángel. Sabio Dios. ¿Ves? Y se equivocó Dios en mandar al ángel en el tiempo en que no era. No. Pero Dios no es así. Amén. Amén. Dios no es como nosotros. Él no Amén. se apresura en los tiempos. Amén. Porque Él no vive en el tiempo como nosotros. Amén. Nosotros andamos deprisa, Dios no. Sí. Amén. Nosotros tenemos prisa para esto, tenemos prisa para esto, tenemos prisa, porque estamos en un estado de tiempo. Pero Dios no vive en un estado de tiempo. Amén. Él vive en la eternidad. Amén. Él es eterno por los siglos de los siglos. Amén. Señor. Estaba esperando esa palabra. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Y cuando ella dice eso, se mete Amén. dentro de su vientre y crea la célula de sangre Amén. y comienza Señor. la fecundación aquí Amén. en el vientre de Sí. Hermano, ¿sintió algo ella? Aleluya, gloria a Dios. ¿Hubo sensación en ella? No, Señor. No hubo sensación. Amén. Señor. No hubo un escalofrío, no hubo un calorcito, no hubo esto, nada. Ella no sintió nada porque no es por sensación. Amén. Es que no lo siento, es que aquí no es por sensación, no es por sentir, Amén. es por creerlo, mi hermano Amén. querido. por creer. Amén. Créelo solamente. Amén. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Cree. Amén. El carcelero le dijo, ¿qué debo hacer? Amén. Correcto. La pregunta ahora, ¿qué debo dejar de hacer? Es la pregunta ahora, ¿y qué debo dejar de hacer? Deja esto y deja esto y deja esto y deja. No fue así. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amén. Cree Amén. en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria. Y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Se da cuenta? Es solo creer. María Amén. creyó, hermano. Amén. María no dudó, no titubó, no discutió con el ángel. ¿Y quién eres tú? Y nunca te había visto. ¿Y cómo tú me traes este mensaje a mí? Si yo soy una mujer soltera y sí soy virgen, pero tengo un prometido. ¿Y qué va a decir eso? Y me ven si... No dijo eso. Amén. Porque Dios la preparó. Amén. Sí, Padre. Amén. 700 años Aleluya. atrás fue dicha la profecía. Ni siquiera existía el tatarabuelo de María. Ni siquiera existía el tatara, no existían. Ni siquiera había una sombra de nada. ¿Ves? Tuvieron que pasar 700 años, Amén. hermano, y nacer y nacer y así sucesivamente, hasta llegar a María. Amén. Nació María. Este es el tiempo. Pero Amén. esperó que se pusiera joven, que creciera y llegara a una edad, ¿cierto? Amén. 16, 17 años. Entonces, ahora sí, Gabriel, anda, intercéptala. Ahí va caminando, mira, ahí va. Ella es, intercéptala. ¿Ves? Aleluya. Entonces el ángel viene y intercepta. Salve, bienaventurada. Amén. ¿Qué salutación es esta? ¿Ves? Aleluya. Porque ella era la elegida. Amén. Dios la había preparado a ella. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué esto no sucedió en la sombra? Porque no habría funcionado. Correcto. ¿Ves? Porque Dios no se adelanta a los tiempos. Amén. Amén. Dios sabía que en la sombra no iba a funcionar el recado del ángel a María. Amén. Correcto. No iba a funcionar porque era la sombra. Era lo imperfecto. Amén. Amén. Entonces,
la manifestación del ángel para traerle el mensaje a María tenía que ser en el tiempo de la palabra hablada. Amén. Sí, Señor. ¿Ve? Entonces, ¿en qué tiempo nosotros íbamos a recibir perfección? Gloria a Dios. No en el tiempo de Lutero, Amén. no en el tiempo de Wesley, no en el tiempo de los pentecostales, sino en el tiempo de la apertura de la palabra. Amén. 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 Porque ¿qué te hace perfecto a ti? La palabra. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Por eso Amén. quedó establecida para nosotros. ¿Ves? Amén. Así que Dios nos ayude, hermano. Vamos a seguir con una citita que está Amén. Amén. maravillosa. Amén. Amén. Ahora mire. Todo lo que hizo la ley fue ser la sombra de Jesucristo. Amén. Porque en Él está la perfección. Amén. En Cristo, no en la Amén. sombra. La sombra pasó, ya fueron, Sí, fueron amén. las leyes, fueron esto, Amén. fue acá, y fueron los sacerdotes, y fueron los sumos sacerdotes, y fue el lugar, el atrio, y fue el lugar santísimo, y ya se rajó el velo y se acabó. Amén. ¿Ves? Se rajó el velo, hermano. Entonces ya no tenía que ir el sumo sacerdote todos los años y prepararse un año completo en santidad, en oración y qué sé yo, porque tenía que entrar al lugar santísimo. Amén. Ya no, eso se acabó. Amén. Se acabó. Jesús exhaló Amén. su último suspiro en la cruz Amén. y dijo, Amén. consumado es. Amén. Amén. Gloria. Se acabó la sombra. Amén. Consumado es. Ahora viene lo perfecto. Amén. Y cuando él dijo consumado es, Sí, el Señor. velo del Ay, templo Señor, amén. se rasgó de arriba a abajo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Es decir, la mano de Dios agarró el velo y lo rasga. Amén. ¿Por qué? Porque ya no hay pared intermedia de separación. Gloria a Amén. Dios. Ya no tiene que ser el sumo sacerdote, porque ahora tenemos un sumo sacerdote Amén. que puede compadecerse Sí, de Señor. nuestras debilidades. Señor. Capturo de nuestras Amén. debilidades, Amén. porque tenemos debilidades. Sí, amén. Usted tiene debilidades. Amén. Yo tengo debilidades. Amén. Y Jesús tuvo debilidades. Elías tuvo debilidades. Amén. Amén. Dice Amén. que un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Sí, Señor. pero oró fervientemente. El hermano Branca dice que Jesús tenía derecho a tener esposa. Tenía derecho a tener todo lo que usted tiene derecho. Sí, Señor. Pero él se negó Oh, va. y no reclamó sus derechos. Amén. Porque él era el cordero perfecto. Amén. Aleluya. Y un cordero no reclama derechos. Amén. Un cordero se entrega. Sí. Sí, amén. Que lo transquieren y, Sí, y lo transquieren, no, es la ley. Sí, amén. Entonces este cordero es lo mismo. No reclamó derechos. Amén. Amén. Dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aleluya. No dijo, no, yo soy Dios, yo me agarro aquí. No, Sí, yo no. amén. No, Amén. no. Pedro vino y le dijo, Señor, le dijo, ten compasión de ti, Amén. no dejes que te lleven a la cruz. Ese era el diablo, Amén. Sí, amén. hablando por Pedro. Jesús miró a Pedro y le dijo, apártate de mí, Sí. Satanás, Sí. porque me eres tropiezo. Sí. No se lo dijo a Pedro. Correcto. Amén. Quizás Pedro hubiese, no sé, hermano, tuvo un resentimiento. ¿No? Me dijo Satanás. Me dijo que era un diablo. No, pero ¿cómo si era el Mesías? ¿Cómo yo voy a ser el diablo? Pero que Pedro no sabía que él estaba siendo influenciado Sí, amén. Amén. por un poder Sí, sobrenatural amén. Oh, va. que es del infierno. Amén. ¿Ve? Y Señor, no vayas a la cruz. Ve que el diablo es astuto, ¿ve? Sí, Y amén. se viste como ángel de luz. Amén. Se metió dentro de Pedro. Así de astuto, hermano. Sí, amén. ¿Ve? Así de astuto. Para ver si Jesús le creía. Como decimos en jergas populares, a ver si le compraba. Correcto. Amén. ¿Cierto? A ver, sí, Pedro, tienes razón. A la cruz, no, Pedro, por favor. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las cosas de arriba, mira las cosas de arriba, sino las de la tierra. Me eres Amén. tropiezo, apártate, por favor. Amén. No me interrumpa, no, si yo tengo que ir a la cruz, voy nomás. Amén. ¿Ven? Porque en el Gólgota, o sea, en el Getsemaní, ¿cierto? En el Getsemaní él dijo, Padre, porque estaba en la carne, pues, Sí, hermano. amén. Tenía temor también, porque Amén. sufrimiento. Hermano, llegó a tal agonía, Amén. Sí, hermano, va. el extremo de la agonía, Amén. científicamente está comprobado, que el extremo de la agonía suda sangre. Amén. Sí, Las Señor. personas sudan sangre cuando ya están en el extremo de la agonía, cuando ya no dan más, hermano, el sufrimiento es tan grande, Sí, que empiezan Señor. a sudar sangre. Sí, va.
Así, hermano, esa es la señal, Aleluya. hermano, del Sí, Padre. extremo de la agonía, Sí, Padre. del sufrimiento. Así estaba Jesús. Aleluya, Padre. Amén. Él estaba ahí en el Getsemaní, estaba arrodillado. Padre, Padre, si es necesario, por favor, suplicando, porque él sabía que los clavos le iban a doler. Sí, Padre. Él sabía, hermano, que la lanza le iba a atravesar, la corona de espinas se le iban a poner. Él sabía todo eso. Amén. Los azotes, hermano. Amén. No es que dice Isaías que él fue molido, Sí, Amén. Padre. no simplemente azotado, Sí, Padre. molido. Amén. ¿Sabe usted lo que es molido? Sí, amén. Molido, o sea, que ya no le queda nada. Nada, o sea, los latigazos eran tal que les desgarraban el cuero. Amén. Así fue el sufrimiento. Amén. Amén. Sí, Le Padre. desgarraban, porque esa tenían como unos plomos ¿sí? Sí, en las amén. puntas, hermano. Y entonces cada latigazo era un pedazo de cuero. Y la sangre borboteando. Y él llevando la cruz. Imagínense, hermano. Por eso él estaba en el Getsemaní diciendo, Padre, si es necesario, pase de mí esta copa, Señor. Amén. Ay, ¿Ve? tremendo. Pero como el cuerpo había sido preparado por Dios, Amén. entonces le dijo, pero no se haga como yo quiero, Amén. sino como tú quieres. Aleluya, Padre. ¿Ve? Y grandes gotas de sangre comenzaron a correr por sus mejillas y caían a la tierra. El sufrimiento de Jesucristo. Sí, Un Padre. cuerpo preparado por Dios. Amén. Amén. Sí, Padre. Hermano, que hasta el final se mantuvo íntegro. Amén. Se mantuvo, hermano, fiel Amén. a la causa por la cual él había venido al mundo. Amén. Sí, Padre. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. 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 A la causa por la cual él había venido al mundo. Así es, Señor. No, Padre. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Denle la gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Si yo viniera desde el sol, aquí es un ejemplo que pone el profeta, Amén. Amén. para hablar lo que es la sombra. Si yo viniera desde el sol, si a mis espaldas estuviera el sol, yo proyectaría una sombra. Sí. ¿Ven? Y podría mirar esa sombra e imaginar muy bien mi aspecto. Porque la sombra me estaría diciendo, ese es tu aspecto. Amén. Porque el sol estaría a mi espalda. ¿Ven? Y ese sol estaría haciendo que mi cuerpo proyectara una sombra. Amén. Amén. ¿Ven? Ahora, yo podía mirar esa sombra e imaginar muy bien mi aspecto, si soy un ave, una bestia de 4 patas, o lo que pudiera ser, produciría una sombra. Amén. Amén. Entonces yo sabría, ese soy yo. ¿Ven? Oh, ahí estoy viendo mi sombra, ese soy yo, porque el sol está Sí. a sus espaldas proyectando lo que es él. Sí. Sí, sí. ¿Ven? Amén. Entonces, lo mismo sucedió en la sombra ya. Esa sombra estaba proyectando Amén. lo positivo, Amén. 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 lo que sería en este tiempo. Amén. ¿Ven? Por eso que Jesús no pudo rehuir la cruz. Oh, aleluya. No pudo, él no pudo. Aunque él le dijo y le rogó al Padre en el huerto que si fuera posible, pero que no se haga como yo quiero. Si es tu voluntad que yo vaya, yo voy a ir. Amén. ¿Ven? Entonces él no pudo rehuir la cruz, tenía que ir. Amén. ¿Ven? Porque esa sangre tenía que ser derramada. Amén, Amén. Señor. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Amén, Señor. Por anemia aguda. Porque toda la sangre se la sacaron. Amén. Sí, Y al Señor. sacar toda la sangre del cuerpo muere. Amén. Amén. Ya no hay más sangre, no hay más vida. Entonces él murió. ¿Ves? Por ti y por mí. Amén. Amén. Sí, ¿Ven? mi rey. ¿Ves? Por eso él dijo aquí, sacrificios y ofrendas por el pecado, no quisiste. Amén. Más me preparaste cuerpo. Oh, Amén. ¿Ve usted? Por eso, hermano, por eso que en el Apocalipsis, cuando uno de los ancianos dijo, ¿quién es digno de abrir el libro y Amén. desatar su sello? Amén. Y Juan miró, dice, por toda la Biblia y no encontró a ninguno digno. Verdad, Padre. A ninguno. El hermano Baraca dice, Juan podía haber dicho, David, porque era conforme al corazón de Dios. Amén. No. Abraham, porque era el padre de la fe. Tampoco. Salomón, porque era el hombre más sabio del mundo. Tampoco. Noé, porque se rindió a la palabra y esperó y predicó tampoco. Sí, verdad. Y él buscó y buscó y buscó y no encontró ninguno digno. Amén. Y se echó a llorar porque sus nombres estaban en el libro. ¿Ves? Pero, capta esto. Pero uno de los ancianos le dijo, Juan, no llores Amén. porque el león Amén. de la tribu de Judá ha vencido Amén. Gloria. y ha sido hallado digno
de abrir el libro y desatar sus sellos. Amén. Señor. Amén, ¿Ve? amén, amén. Tenía que haber uno. Amén. Sí, va. Tenía que haber uno digno. Sí, Amén. Señor. Y el único digno era Jesucristo. Amén. Porque Él no vino por sexo. Amén. Los demás vinieron por sexo. Abraham podía haber sido, si era el padre de la fe, pero vino por sexo. Amén. ¿Ve? Amén. David, conforme al corazón de Dios, podía haber sido, pero vino por sexo. Y todos los profetas de la antigüedad hasta Malaquías, por sexo. Sí, Señor. Entonces nadie. Amén. Pero este vino por voluntad de Dios. Amén. No por creación de hombres. Sí, va. No por el concurso de papá y mamá. No, Él vino por voluntad de Dios. Oh, va. Por eso dice, Amén. más me preparaste cuerpo. Bendito. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Porque tenía que cumplirse lo que Sí, los Señor. grandes hombres de aquí atrás hablaron. Amén. Dice, siendo inspirados, ellos Amén. siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron con denuedo la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir. Amén. Mire, todavía nos quedan 15 minutos. Amén. Ahora mire, la ley solo proyectaba una sombra de la venida del Señor Jesús. Amén. Es decir, todo lo que se habló en la sombra hablaba de la venida de Jesús. Amén. Tenía que venir Jesús, tenía que venir Amén. Jesús, tenía que venir Jesús, Sí, tenía va. que venir Jesús. ¿Ve? Todo estaba hablando de la venida de Jesús. Sí, va. Amén. Todo lo que estaba en la sombra. Ahora mire, aquí en el siguiente capítulo, en Hebreos 11, porque leímos el 10, Amén. en el 11, Pablo nos relata de los grandes héroes de la fe. Amén. 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 De los grandes héroes de la fe, cómo escaparon de la espada. Sí, va. La boca de los leones fue cerrada y muchas cosas maravillosas ocurrieron mientras la gente vivía en la sombra. Oh, vale. Amén, amén, amén. ¿Ve usted? Sin el sacrificio perfecto. Amén. Amén. Solamente Sí, amén. con la sangre de los machos cabríos y de los animales que eran preparados, ¿cierto? Y ellos ahí estaban ahí y peleando, Oh, vale. hermano, Amén. y peleando, hermano. En la sombra. Amén. Ni siquiera tenían lo perfecto. No, en la sombra. Ellos pelearon en la sombra y pelearon y lucharon y dieron sus vidas. Amén. Aserrados, hermano, crucificados, otros por allá muertos a filo de espada, otros por allá en las cavernas, otros pasando hambre, no tenían ropa para ponerse, agarraron un cuero de una vez y se ponían acá, y así, hermano, pero en la sombra. Amén. Y ellos fueron fieles en la sombra. Amén. Y dice, y murieron no obteniendo lo prometido. Correcto. Amén. Es decir, no fueron perfeccionados. Amén. ¿Ves? Sí, amén. Como nosotros. Sí, amén. Dios mío, amén. Bendito sea Dios. Amén. Gloria. Mira Amén. lo que sigue. Todo eso fue hecho por fe. ¿Cuánto más podríamos hacer nosotros hoy cuando la imagen real está aquí? Aleluya. Amén, amén, amén. Sí, ¿Lo veo, no? Amén. Si ellos lo hicieron en la sombra, hermano, en la sombra, no teniendo lo que nosotros tenemos, Amén. Gloria a Dios. ¿cuánto más Amén, nosotros, Señor. hermanos, cuando vemos Amén, Señor. que lo real está aquí, Amén. lo perfecto está aquí? Amén. Amén. ¿Qué más nos queda a nosotros, hermano? Amén. va, Gloria a amén. Dios. Esto es un desafío, hermano. Amén. Amén, un desafío. Amén, Señor. Cuando Cristo ya ha venido, ha cumplido toda la ley Sí, va. y se ha convertido en un Cristo real, viviente, resucitado y glorificado en medio nuestro. ¿Qué clase de personas deberíamos ser hoy? Sí, va. Aleluya. Amén. Amén, amén. Hermano, deberíamos estar en un tremendo avivamiento. Amén. Todos los días de nuestra vida, cada Amén. rato un avivamiento, Amén, hermano. amén, Como amén. ese carnicero, hermano, cuando fue lleno del Espíritu Santo Amén. y estaba en la carnicería cortando carne y el poder de Dios venía sobre él y él dejaba todo ahí y se ponía a alabar a Dios y adoraba a Dios y no le importaba nada. Y él subía los escalones y bajaba los escalones y glorificaba a Dios. ¡Amén! Amén. Tenía un avivamiento. Amén. ¿Ve usted? Amén. Así debería estar la iglesia. Amén. Señor mío, En amén. ese avivamiento, Amén. hermano, Gracias, en su carrito ahí Padre. trabajando Sí, y con el Señor. piquito y de repente, el poder de Dios así, Amén. hermano, y hermano en el Amén. vehículo y Amén. mi hermana Sí, en la cocina. Señor. Sí, va. Un avivamiento, Sí, hermano, va. Sí, Señor. porque Él nos preparó Sí, un Señor. cuerpo especial. Amén. Sí, Señor.
Señor. No somos como las otras organizaciones. Amén. Tenemos algo especial Amén. que Él preparó para Amén. nosotros, para este tiempo, Amén. para vivirlo, Gloria a Dios, gloria a Dios. para disfrutarlo. Amén. Hermano, tenemos que disfrutar esto, disfrutarlo, la Biblia, disfrutarla, Amén. disfrutar los Señor. mensajes, Amén. disfrutar la presencia de Dios, disfrutar Amén. lo bueno que Él es con Sí, nosotros, amén, hermano, amén, como amén. Él te cuida, Amén. Amén. cómo te guarda, Amén, Amén. Señor. cómo Él te protege, hermano. Amén, amén. ¿Cómo puedes ver tú a Dios en tu vida cotidiana? En tu casa lo ves, en el trabajo lo ves. Hermano, en tus hijos lo ves. Amén. Yo veo a Dios en mis nietos, en mis hijos, Amén. hermano, en la familia, en la iglesia. Veo a Dios. Amén. Veo a Dios trayéndote esta mañana aquí al culto. Veo a Dios, hermano. Amén. Amén. Gloria. Amén. Deberíamos estar disfrutando Sí, amén. a cabalidad, hermano, lo que Dios nos da. Amén. No andar todo cabizbajo y apesadumbrado y angustiado y triste y atribulado. Así nos quiere ver el diablo. Amén. Pero no Dios, no, Él no nos quiere ver así. Amén. Gloria. Él dice que Él nos dio un corazón para estar felices. Amén. Un corazón para estar alegres. Amén, Señor. No tristes y acongojados. Amén. Felices. Padre, amén. Amén. Felices, hermano, felices, contentos y agradecidos. Amén. ¿Usted cree que estos de la sombra andaban tristes? Oh, Señor. Y, no, andaban felices, hermano. Esa pereza. Andaban en la sombra, Amén, pero andaban amén. peleando. Amén. Peleando, en la sombra, pero peleando. Amén. Porque ellos sabían que habría algo mejor para ellos. Amén. Y murieron peleando en la sombra. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Que tenemos lo real en nuestro medio. Amén. Hermano, los sellos fueron rotos. Amén. Tenemos la palabra en nuestro alcance. Amén. Oye, hermano, los misterios siendo revelados. Aleluya. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ahora? Gloria, gloria. ¿Cómo deberíamos comportarnos nosotros? Amén. Alabanza su Bendito nombre, sea. Aleluya. Señor. Sí, Sí, es vale. verdad, Amén, amén, amén. Padre. ¿Qué clase de personas deberíamos ser hoy? Sí, Señor, Sí, amén. Pues yo creo que pronto llegará el momento que los milagros de sanidad serán tan comunes. Sí, amén. Aleluya. Qué tremendo. Tan comunes, o sea, un milagro de sanidad, está enfermo en el nombre de Jesús. Oh, Amén. Susano, no sé, algo sucedió. Amén. Amén, la palabra bajó y me sanó. Amén. Ni siquiera el hermano oró, ni siquiera el de allá oró, ni siquiera oraron por mí. Amén. Vine al culto y estuve atento a la palabra y escuché la palabra y Dios me sanó. Amén. Padre. Porque así es trabajar. Amén. Ve, llegará el momento en que los milagros de sanidad serán tan comunes. Sí, Padre. Amén. Debemos tener fe de rapto Amén. en la iglesia para irnos de aquí uno de estos días. Amén. Amén. Amén, Señor. ¿Cuántos son para eso, hermano? Amén, Sí, Señor. Sí, Padre. Amén. Amén. Para Oh, foguearnos, ayúdame a Amén. despertar, para Padre. foguearnos, Amén. para tener una semana victoriosa. Amén. Sí, Señor. Amén, una semana de victoria. Que el infierno retroceda, que el diablo retroceda, que los demonios retrocedan. Una semana de victoria en el amor divino. Amén. Esa es la finalidad, ese es el objetivo principal de estos cultos, hermano. Amén. Llenarnos de Él, llenarnos. Yo quiero llenarme de Él. Amén. Alabanza. Tan lleno al extremo, hermano, que los diablos huyan. Amén. No me meto. Amén. 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 Sí, amén. Así, hermano. Sí, No, Señor. no me meto con este. El hermano Baraja dice, tráiganme a un Juan Wesley de nuevo. Sí, amén. Que a la iglesia bautista le traigan un John Wesley de nuevo, dice el profeta. Un hombre que oraba toda la noche. Sí, Señor. Hermano, toda la noche agonizando y orando por su iglesia, orando por sus hermanos, Amén. orando por los convertidos. Toda la noche que a la mañana siguiente tenía los ojos Sí. tan hinchados de tanto llorar, que su esposa tenía que llevarlo a la mesa Oh, y dar el desayuno con qué una cuchara. altura, Padre, amén. Así, tráiganos a un Juan Wesley de nuevo. Aleluya. Amén. Esos hombres hermanos, que oraban toda la noche. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Sí, Para santo siempre, Dios. Señor. Amén. Debemos tener fe de rapto en la Amén. iglesia para irnos de aquí Amén. uno de estos días. Amén. Amén. Hermano, la única cosa que me hastía a mí es vivir en este mundo. Amén. Y yo creo que a usted le pasa lo mismo. Amén. Señor. Hermano, si Dios estuvo hastiado de los sacrificios, de los machos cabrinos, de la sangre literal de los animales, y ya no le gustó más eso, más le preparó un cuerpo al Señor, hermano, nosotros como la novia de Cristo estamos hastiados también Sí, Padre. de vivir en este mundo tan Amén. pecaminoso, Amén. tanta maldad, Amén. tanta violencia, hermano, tanta injusticia, Sí, tanto de Señor. todo. Amén. Amén. Pero hay una promesa. Amén. Gloria a Dios, gloria Promesa divina, real, hermano, prometida por Dios para nosotros. Amén. Amén. Habrá una novia Sí. que se levantará
en el poder de la resurrección. Amén. Amén, amén. Y ese soy yo, y ese es usted. Amén. Identifíquese con la palabra de Dios. Amén, amén. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. Alabado sea Dios. La ley es la palabra hablada de Dios en forma escrita. Fíjense que era guardada en un lugar sagrado. Siendo la ley, siendo la sombra, estaba siendo guardada en un lugar sagrado. Y siendo la sombra. Amén. Dice, era rociada con sangre. Sí, amén. Y encima tenía una corona para mostrar que era la palabra del rey. Amén. Así se identificaba la palabra en forma de ley, Amén. en forma escrita, Amén. en forma literal, en forma de Amén. palabra. Amén, Señor. Sí, Padre. Amén. Sabio Dios. Ahora mire, Amén. vamos a alcanzar a desarrollar todo el tema, pero vamos a detenernos aquí por un momento. Volvamos y escuchemos durante unos minutos qué era la palabra. Esta palabra que estamos leyendo de la Biblia en esta hora no fue que vino por la pluma de San Pablo, ni de Lucas, ni de Marcos, ni de Juan, sino que la palabra que leemos en esta hora en la Biblia fue hablada antes de que el mundo llegara a existencia. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Amén. Porque Juan 1 dice, en el principio Señor. era el verbo. Amén. ¿Y qué es lo que es un verbo? Sí, Señor. La palabra. Amén. Amén. El verbo es la palabra. Amén. Y eso era lo que era en el principio, la palabra. Amén. ¿Y qué Amén. estaba haciendo la palabra? Sí, Hablando, Padre. Amén. creando esta Biblia. Amén. Amén. Eso estaba haciendo la palabra en el principio, hablando. Entonces, ¿qué hicieron los grandes hombres de Dios? Tomaron esas palabras que fueron escritas allá y las pusieron aquí, Amén. Amén. en estos 66 libros, Amén. que son tu identificación, Amén. que te dicen de dónde vienes, Amén. que te dicen para dónde vas, Amén. que te dicen quién eres tú y Aleluya. lo que tienes que hacer Amén. y cómo tienes que vivir y cómo tienes que comportarte. Amén. Este es el espejo de mi vida. Hasta por educarme. Oh, hermano Padre. querido. Gracias, Gloria. Señor. Amén. Dios nos ayude, hermano. Amén. Sí, Señor. Bendito. Gracias. Amén. Amén. Gracias por el Señor. Ahora mire, lo que ellos hicieron fue escribir lo que Dios ya había hablado. Amén. Amén. ¿Ve? Amén. ¿Ve que la Biblia ya había sido escrita? Amén. 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 Antes de la fundación del mundo. Porque en el principio era el verbo. Amén. Era la Biblia. En el principio era la Biblia. Era el verbo. Hermano, la Biblia ya existía. Amén. Porque lo que vino después fue el cumplimiento de lo que Sí, Dios Señor. pensó. Amén. Porque ya estaba pensado por Dios. Dios ya lo había pensado ya. Amén. Señor. Y como lo pensó, Él lo escribió, ¿ve? Lo habló y lo Amén. escribió. Amén. Pero ahora tenía que venir a cumplimiento Amén. literal. Amén. Oh, Padre, Sí, amén. Bendito sea Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que Jesús fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo? Amén. Sí, God. Corramos ahora las cortinas y prestemos atención por un momento y eso les dará valor para cualquier cosa que necesiten. Amén. Mientras los encuentren escrito aquí, agárrense de eso y Dios lo hará. Amén. Correcto. Amén. Amén. Ahora mire, Maravilloso, Señor. Amén. el amor suyo, porque el diablo vino a pervertir. Ya con estas dos hilitas estoy cerrando el pensamiento. Aleluya. El amor suyo debería ser para Cristo y sin engaño. Amén. El amor suyo, el amor que usted le tiene a la esposa, debería haber sido para Amén. Cristo. Y sin engaño. Pero Satanás pervierte ese amor por algo del mundo. Sí, Señor. Lo pervierte. Entonces, cuando él pervirtió lo bueno en malo y llevó ángeles con él, una pequeña parte de ese círculo perfecto de la Señor. eternidad Así se es. desprendió y cayó en un lugar llamado tiempo. Amén. 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 Es decir, el diablo rompió esa cadena. Amén. Amén. Del círculo perfecto, cuando él contrató ángeles para levantarse en contra de los designios de Dios. Amén. Y cuando eso fue consumado, una parte de ese círculo se desprendió Sí, Señor. y cayó en un estado llamado tiempo. Amén. 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 Y en ese estado llamado tiempo íbamos a nacer nosotros. Amén. Señor. Amén. 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 Saltándonos nuestra teofanía y viniendo directamente a esta carne pecaminosa para Amén. pecar contra Dios, para rebelarme contra Dios, Señor hasta el momento, Jesús. hermano, que Dios había presupuestado para encontrarme a mí. Amén. 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 Gloria. Amén. Amén. ¿Ve?
Amén. Entonces ahora Él me saca del estado de tiempo Amén. y me mete al círculo de nuevo. Gloria. Amén. Amén. Al círculo eterno. Gloria a Dios. Amén. Entonces en esta carne, en este pellejo, yo soy un hombre de tiempo. Amén. Que vivo y tengo que usar un reloj. Sí, ¿Ve? Y me tengo que guiar por ese reloj que está ahí cuando predico. sí, ¿Ve? Y tengo que ver el reloj cuando voy a trabajar. Amén. Ah, ya es la hora, pum, me voy a trabajar. ¿Ve? Estado de tiempo. Son las 11, hay que ir a acostarse, descansar. Son las 7 de la mañana, las 7 de la mañana. ¿Ve? Estamos en un estado de tiempo. Sí, sí. Amén. Usted vive ligado al tiempo. Sí, señor. Pero en el otro hombre, Amén. el que está aquí adentro preparado por Dios, en la teofanía, Amén. hermano, el germen de vida, ese no está sujeto al tiempo. Amén. No, ese no. Usted entra en la eternidad con Dios. Amén. Amén. Gloria. Amén. Amén. Entra en la eternidad con Dios. A usted no le importa el tiempo. Usted entra en la eternidad con Dios y usted disfruta la presencia de Dios en su vida. Amén. Amén. La disfruta. No sé si a usted Amén. le pasa en su casa, Amén. cuando Sí, va a señor. orar, cuando va a leer, Amén. cuando está metido en un mensajito y está ahí, Dios le está revelando y está revelando. Usted ni siquiera piensa en la hora. Amén. Amén. Sí, va. Ya el tiempo se acabó, ya no. Ya usted entra en la eternidad. ¿Ves? Pero cuando el diablo consumó su obra, entonces un pedazo de ese círculo perfecto se desprendió y cayó en un espacio llamado tiempo. Aleluya. Amén. Porque el diablo fue arrojado cuando él se sublevó Sí, Amén. así es. y le vino la altivez en el corazón Sí. y quiso ser semejante a Dios. Entonces ahí fue pateado a un espacio llamado tiempo, Amén. que él mismo formó su Edén aquí. Amén. Sí, sí. Y el profeta predicó el mensaje, el Edén de Satanás. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí. Así que Dios nos ayude, hermano. Amén. Amén. Póngase de Gracias, pie, Padre. vamos a- Gracias, Padre, por su palabra. Hay mucho más, hermano. Gracias, Tan maravilloso esto que Amén. podríamos estar toda la tarde. Señor. Así que pero vamos a darle, hermano, dé las gracias, hermano Gabriel, por Amén. favor. Padre amado Señor, Gracias, Señor. muchas gracias por tu gran amor, su misericordia. Aleluya, Padre, amén. Aleluya. Señor, es muy grande su palabra. Sí, Señor, amén. Su promesa, Señor. Aleluya. Dios mío. Padre, que hemos recibido, Padre. Amén. Es una gran verdad, Señor. Aleluya. Oh, cuando leemos, Padre. Amén. El 11, Señor, nos quedamos maravillados. Aleluya. Amén, Señor. Como decía la palabra, y era en tiempos, Señor, de sombras. Amén. Señor. Sí, Oh, Señor. qué maravilloso, Señor, en este